La protagonista de esta historia era Scarlett Elbandian, una joven noble que estaba comprometida con el príncipe heredero Cao. Un día, mientras asistía a la Academia Aristocrática Real, se encontró con una escena que le cambió la vida. Su prometido le anunció delante de todos que rompía su compromiso con ella, sin darle ninguna explicación. ¿Qué había ocurrido para que el hombre que le había jurado amor eterno le diera la espalda de esa manera? Todo comenzó la víspera, cuando Scarlett regresaba sola a su mansión después de las clases. En el camino, se topó con dos sirvientes de Cao, que se burlaron de ella y le insinuaron que el príncipe ya no la quería. Ella les respondió con frialdad y dignidad, recordándoles que solo era su prometida y que no tenía ninguna obligación con ellos. Los sirvientes se enfadaron y la llamaron Rosa de Hielo, el apodo que le habían puesto en la academia por su actitud distante y reservada. Ella no les hizo caso y siguió su camino, pero en su interior se sentía herida y confundida. ¿Por qué Cao ya no la acompañaba a casa? ¿Acaso había perdido el interés en ella? ¿O había alguien más en su corazón? Ella intentó olvidar sus dudas y se refugió en sus estudios, su única pasión. Era una estudiante brillante, especialmente en materias culturales y mágicas, y su hermano mayor Leonardo, que vivía en otro país, siempre le enviaba cartas de aliento y consejo. Esa noche, recibió una de esas cartas, en la que Leonardo le decía que estaba orgulloso de sus calificaciones y le pedía que cuidara de su salud. Se sintió reconfortada por las palabras de su hermano y se dispuso a tomar el té que le había preparado su fiel sirviente Cervantes. No pudo evitar sonreír al escuchar las palabras de Cervantes, su amigo de la infancia. Le contó que hacía mucho tiempo que no veía a su hermano, porque estaba muy ocupado con sus asuntos. Cervantes le dijo que al día siguiente habría un gran banquete en el palacio y que debía prepararse para asistir. Le recomendó que durmiera bien esa noche para estar radiante. Al día siguiente, Scarlett se vistió con sus mejores galas y se dirigió al salón donde se celebraría la cena. Allí estaba Cao, rodeado de nobles y cortesanos. Con una voz firme y orgullosa, les dio la bienvenida a todos y les anunció que tenía una noticia muy importante que compartir. Les reveló que había elegido a la mujer con la que se casaría y que quería presentárselas. Scarlett sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién sería la afortunada? Entonces, Cao hizo una seña a una joven rubia que estaba a su lado. Era Taranza Hopkins, la hija del duque de Hopkins, una de las familias más influyentes del reino. Cao la tomó de la mano y la acercó a él. Les dijo a todos que él y Taranza se habían jurado amor eterno y que era su prometida oficial. Scarlett se quedó atónita y confusa. ¿Qué estaba pasando? ¿No estaba ella comprometida con Cao desde que nacieron? El salón estalló en aplausos y vítores. Todos felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor. Taranza sonrió con dulzura y dijo que como futura esposa de Cao, se esforzaría por hacer feliz al país y al pueblo. Scarlett no podía creer lo que oía. Se sintió traicionada y humillada. Recordó los 17 años que había pasado junto a él, creyendo que eran el uno para el otro. Entonces, ella se levantó de su asiento y alzó la voz. Les recordó a todos que ella era la prometida original de Cao, según el acuerdo entre la familia real y la familia Bandian, una de las más antiguas y nobles del reino. Le preguntó a Cao cómo se atrevía a romper su compromiso sin consultarle ni darle una explicación. Él la miró con desprecio y le dijo que tenía todo el derecho a anular su compromiso si le presentaba las pruebas de los crímenes que ella había cometido a sus espaldas. La acusó de conspirar contra él, de traicionar al reino y de tener amantes secretos. Scarlett se quedó sin palabras. No sabía de qué le hablaba. Scarlett interrogó a Cao sobre los crímenes que le imputaba. Él le contestó con furia que Taranza le había contado todo lo que ella había hecho por celos hacia su amada. Según él, ella había perseguido y torturado a Taranza de 1000 maneras. Scarlett se quedó atónita y negó con la cabeza. No recordaba haber hecho nada de eso. Además, la chica que había visto junto a Taranza ese día era una desconocida para ella. Cail se enfureció aún más y le espetó que no se hiciera la tonta. Taranza y ella iban al mismo colegio y eran del mismo curso. ¿Cómo podía decir que no la conocía? Cao le gritó que estaba loca y que no podía negar que la había acosado por ser una alumna normal. Entonces empezó a enumerar las atrocidades que Scarlett había cometido contra Taranza, había pintarrajeado su cuaderno, la había encerrado en el baño, había difundido rumores horribles sobre ella y finalmente la había empujado por las escaleras. Scarlett afirmó con ironía. Cail le preguntó si estaba confesando sus culpas. Scarlett contestó que, ya que él había roto su compromiso, poco le importaba lo que pensara. Cail le reprochó que todo era culpa de su maldad y su orgullo, y que una mujer como ella solo podía ser una villana en las óperas y las historias. Ella le pidió que antes de marcharse, le dejara hacerle una última pregunta.
Cao le increpó que no tenía vergüenza y que cómo podía pedirle nada después de lo que había hecho. Taranza intervino con voz suave y le dijo a Cao que Scarlett había dicho que era su última petición y que tenía curiosidad por saber qué quería preguntarle. Le sugirió que escucharan lo que Scarlett tenía que decir. Taranza recibió un comentario de Cao sobre su pureza y escuchó la pregunta de Scarlett acerca de su deseo. Ella mostró una sonrisa maliciosa y declaró que su última voluntad era hacer estallar a esa idiota, y acto seguido le propinó un puñetazo a Taranza en la cara que la hizo caer al suelo. La escena causó una gran conmoción entre los presentes. Kyle se enfureció con ella y le increpó por su acción. Scarlett le replicó que no soportaba que la acusaran falsamente y que Taranza la estaba fastidiando, y luego ordenó a los invitados de Cao que se marcharan. Dijo que le irritaba sobremanera estar rodeada de todos los aduladores del segundo príncipe Cao. Scarlett se dijo a sí misma que hasta entonces, como prometida de Cao, había aguantado sus desprecios de su soberbia, pero con la anulación de su farsa de compromiso, había puesto fin a sus 17 años de sufrimiento con violencia y luego exclamó que iba a darles una paliza a todos los allí reunidos. Un invitado se atrevió a decir que Scarlett era solo una muchacha y luego pidió a los guardias reales que la apresaran. Ella usó su magia y mandó a los guardias que, bajo su autoridad, los invitaba a todos a descansar y luego todos los guardias reales se quedaron dormidos. Los invitados se quedaron atónitos y afirmaron que hacer que tantas personas se durmieran al instante era un tipo de magia anormal. Otro invitado exclamó que, si alguien allí presente era capaz de derrotar a Scarlett, entonces le ofrecería la mano de su hija en matrimonio a él. Sin embargo, ella lo golpeó. Luego, todos empezaron a ofrecer algo a cualquiera que la detuviera, pero ella empezó a golpear a todos los presentes. Estos invitados eran tan despreciables que ella los comparaba con cerdos y con basura que solo buscaba aprovecharse de los demás. Así lo murmuró para sí misma, mientras sentía una gran satisfacción al golpear a esos repugnantes animales. Uno de los invitados, al ver su furia, recordó que Scarlett tenía el apodo de princesa perro loco. Entonces, ella no se contuvo y les dio una paliza a todos los presentes. Kyle se quedó aterrorizado al ver la escena, y ella se lamentó de que la diversión se hubiera acabado tan pronto. Scarlett tenía una extraña afición por las peleas desde que era pequeña. Su hermano Leonardo se lo reprochaba constantemente. Una vez, cuando era niña, Leonardo le recriminó que acababa de pelearse con el joven Lord Olaxia, y que no pasaba una semana sin que se metiera en líos. Le preguntó por qué había empezado otra vez, y le advirtió que, si seguía así, la enviarían a un convento. Ella le contestó que no le gustaba golpear a la gente, pero que tenía una buena razón para hacerlo. Era por el bien mayor. Leonardo no le creyó ni una palabra. Le recordó que cuando la encontró, estaba sonriendo de oreja a oreja, cubierta de sangre y disfrutando de la violencia. Le pidió que no le mintiera, que era muy hermosa y no merecía estar manchada de sangre. También le recordó que al día siguiente había un baile al que estaba invitada, y le rogó que se comportara como una dama adecuada y no causara problemas. Scarlett confirmó con la cabeza. En el salón de baile, estaba sentada tranquilamente en un sofá cuando Cao la llamó y le preguntó si ella era Scarlett. Ella le respondió diciendo que era Scarlett Elbandian, hija del duque Van Demian. Kyle exclamó que era una idiota y le dijo que no le había pedido una presentación. Le preguntó si era Scarlett y todo lo que necesitaba decir era sí. Luego continuó diciendo que a partir de ahora ella sería su sirvienta. Ella le preguntó por qué querría servir a alguien tan grosero como él. Él entonces se enfadó y le preguntó cómo podía actuar tan altiva y poderosa cuando solo era la hija del duque. Ella entonces murmuró que él no podía hablar así de su familia y comentó que estaba segura de que su familia no era mejor. Kyle entonces le dijo orgullosamente que su familia era tan importante como el país mismo. Ella le dijo que no quería escucharlo más y comenzó a irse. De repente, el padre de Scarlett llegó y le preguntó si algo iba mal. Ella le respondió diciendo que Cao la había estado siguiendo y molestando toda la noche y le pidió a su padre que le dijera a Cao que la dejara en paz. Su padre entonces vio a Cao y le pidió a Scarlett que se disculpara con él. Ella Scarlett se confundió y le preguntó a su padre por qué. Su padre le respondió diciendo que ese chico era su Alteza Real Cao Don Palan y que iba a ser su prometido. Scarlett entonces se quedó impactada y murmuró que su prometido era este idiota que ni siquiera podía saludarla correctamente, que no hacía nada más que molestarla cada vez que se encontraban y que no era más que un maldito mocoso. Entonces le preguntó a su padre cuánto tenía que sufrir por culpa de Cao. Su padre le respondió diciendo que debía darse cuenta de que estaba comprometida con un miembro de la familia real y que la anulación del compromiso estaba fuera de discusión. Un sentimiento de resignación se apoderó de Scarlett mientras se decía a sí misma que con el tiempo se adaptaría a su desdichada situación. Su corazón era fuerte como el acero y no dejaría que el acoso de Cao la afectara más. Así transcurrieron los días hasta que todos ingresaron en la Academia Real Aristocrática. Allí,
Cal le reveló que el padre de Scarlett le había ordenado que lo asistiera como su prometida y que desde ese momento ella tendría que ir a su dormitorio cada mañana para despertarlo y también traerle el almuerzo cada tarde. Dijo que ella era su esclava y que no toleraría ninguna negativa. Ella se animó a sí misma pensando que podía sobrellevar aquello. En clase, el profesor le preguntó a Scarlett qué significaba la palabra Banished. Ella respondió que eran los caballeros. El profesor confirmó que la respuesta era correcta. Las chicas de la clase susurraron entre ellas que Scarlett era siempre admirable y comentaron que era excelente tanto en las artes marciales como en las intelectuales y que era realmente el orgullo del curso especial. Otra chica susurró que, en cambio, Kao solo perdía el tiempo con su banda y que además había sido relegado al departamento general. Al finalizar la clase, en el pasillo, él se encontró con Scarlett y le gritó furioso por qué diablos estaba ahí y no fuera buscando su almuerzo. Ella le dijo que iría por él a la capital lo antes posible. Enfadado, Kao le reclamó de nuevo por su actitud, pues él había tenido que esperarla y ella no se había disculpado. Ella se disculpó entonces con él y le aseguró que no volvería a olvidarlo. Pero Kao se enfureció más y la tomó de la mano, arrastrándola hacia algún lugar mientras exclamaba que cuando terminara con ella, se arrepentiría. Las compañeras de clase de Scarlett le rogaron a Kao que se detuviera. Él las miró con desprecio y les preguntó si creían que podían impedírselo. Ella les dijo a las chicas que no se preocuparan, que estaría bien, y pensó para sí misma que llevaba 6 años soportando el abuso de ese idiota y que esto no era nada. Kail ordenó entonces a 2 de sus lacayos que vigilaran a las chicas para que no fueran a buscar a un profesor. Luego llamó a otro lacayo, cuyo nombre era Sigurd, para que lo acompañara a él y a Scarlett. Scarlett murmuró que Sigurd Forgred era un caballero extremadamente talentoso y se preguntó por qué alguien con su habilidad se juntaba con Kao, y supuso que tal vez era por algún problema familiar o personal. Kail llevó a Scarlett a la parte trasera de la academia y le advirtió que no se creyera superior solo porque tenía buenas calificaciones. Ella se dio cuenta entonces de que Cal estaba celoso porque había sido relegado del curso especial al departamento general. Él le exigió enfadado que se callara y siguió diciendo que esta sería la primera y última vez que ella le hablara de esa manera. Entonces ella sintió un escalofrío cuando vio que Cal sacaba un cuchillo de su bolsillo. Él le dijo con una sonrisa maliciosa que siempre había detestado su cabello plateado y que tenía la intención de cortarlo y llevárselo como trofeo al departamento general. Scarlett se llenó de pánico y le suplicó que se detuviera. Le advirtió que, si le hacía algo a su cabello, su padre se enteraría y, además, los demás sospecharían de la verdadera naturaleza de su compromiso. Kail se burló de sus palabras y le respondió que su padre no era más que un lacayo de su padre y que a menos que él quisiera, su compromiso nunca se rompería y ella siempre sería su esclava. Ella sintió que su ira crecía y pensó que, si él seguía así, no podría contenerse más. De repente, una voz les interrumpió y les pidió que llevaran su pelea de amantes a otro lugar. Ambos se quedaron atónitos y se preguntaron quién era el intruso. Kail se asustó y gritó que dónde estaba y que se mostrara. La voz murmuró que parecía que no podía dormir tranquilo ni un momento. Ambos miraron hacia arriba y vieron a un chico durmiendo en la rama de un árbol. El chico bostezó y les gritó que pensaba que eran unos desconocidos, pero resulta que eran su estúpido hermano menor Cal y su prometida Scarlett. El chico saltó del árbol y se acercó a ellos. Scarlett lo observó con atención y se dio cuenta de que era el primer príncipe de Palestina, Julius von Palestina. Julius le hizo una sugerencia a Cal con tono burlón, que en el futuro se esforzara un poco más y trabajara como se debía. Luego dijo, con desprecio, que no le sorprendía que Cal hubiera sido relegado al curso general, donde estaban los demás idiotas. Después de insultarlo y llamarlo imbécil babeante, se dispuso a marcharse de allí. Kail no pudo contenerse y le gritó que se callara, que siempre era igual, que siempre lo miraba por encima del hombro como si fuera un estúpido. Julius se rió de él y le gritó que se quejaba como un perro apaleado en cuanto alguien le decía la verdad. Entonces dio media vuelta y se acercó a ellos, pero Cal sacó un cuchillo y le advirtió que no se acercara más. Julius le habló a Scarlett en voz baja y le dijo que debía de ser la señorita de la casa del duque de Endymion, y luego, le dijo su profundo pesar por todos los problemas que su hermano menor le había ocasionado. Scarlett le pidió a Julius que no se disculpara con ella, pues las cosas siempre habían sido así. Julius notó que ella había dicho siempre y exclamó con sorpresa que sabía que su hermanito le había hecho la vida imposible a su prometida, pero nunca imaginó que llegaría al extremo de amenazarla con una daga. Scarlett le contestó a Julius que no tenía nada más que decir al respecto. Julius le preguntó entonces a Cal qué era lo que pretendía con todo esto y le dijo que quizás aceptaría una disculpa si le daba una buena explicación. Kail se puso nervioso y soltó que no era culpa suya, que todo era por culpa de ella. Siguió diciendo que ella no le tenía ningún respeto, a pesar de que se suponía que era su prometida,
y luego llamó a Sigurd y le ordenó que se encargara de Julius por él. Sigurd manifestó que no podía cumplir esa orden. Con ira, Karl le reclamó a Sigurd la razón de su negativa. Sigurd le contestó con voz apenada que compartían la misma sangre real en sus venas y que le dolía mucho desacatar sus mandatos, pero que no tenía más remedio que obedecer al príncipe Julius. Karl dirigió entonces una mirada furibunda a Scarlett y le advirtió que no olvidaría lo que había pasado, antes de salir corriendo de allí. Ella susurró para sí misma que esto solo complicaría más las cosas de ahora en adelante. Entonces, ella le dio las gracias a Julius por haber intervenido. Él exclamó con ironía que no sabía a quién había salvado realmente, pues si la hubiera dejado sola un poco más, quizás habría presenciado algo más entretenido. Scarlett le preguntó entonces a Julius qué hacía en aquel árbol. Julius le explicó que, si se quedaba en el aula durante el almuerzo, solía ser asediado por multitudes de gente y que era muy ruidoso y molesto, y que prefería leer tranquilamente allí en vez de escuchar sus charlas insulsas. Scarlett le contó después que en el reino de Palestina había 2 príncipes, y que el primer príncipe Julius debería haber sido el heredero legítimo, pero debido a su personalidad justa e íntegra, muchos de los aristócratas corruptos temían que sus privilegios e intereses personales se vieran amenazados bajo su reinado y por eso apoyaban al estúpido segundo príncipe Cao para convertirlo en el próximo rey. A causa de ello, los príncipes se enfrentaban constantemente incluso en la escuela y lo mejor era evitar a los 2 príncipes tanto como fuera posible. Después de pedirle permiso a Julius para retirarse, ella escuchó como él exclamaba que quizás no le desagradaba la idea de quedarse en el aula si podía seguir viendo esas cosas divertidas que había descubierto. Intrigada, Scarlett le preguntó a qué se refería con divertido. Él le contestó que era algo mucho más entretenido que cualquier libro que hubiera leído. Ella susurró que eso le daba mala espina. Pasaron algunos días y Scarlett se encontraba en su casa, golpeando furiosamente la pared mientras 2 criadas observaban desde afuera de su habitación. Una de ellas le preguntó a la otra qué le había ocurrido a la señorita. La otra le respondió que, al parecer, en el examen de habilidades de la academia, Scarlett había perdido por primera vez su puesto como la mejor estudiante del rango, superada por el príncipe Julius. Scarlett, mientras golpeaba la pared, se decía a sí misma que si solo se tratara de perder su puesto, pero eso no era todo. A pesar de haber obtenido 99 puntos en los exámenes de espada y magia, no había logrado la puntuación perfecta. Seguía diciéndose que, aunque los exámenes fueran perfectos, la personalidad del instructor no permitiría una calificación completamente perfecta. Pero el príncipe Julius había conseguido de alguna manera esas puntuaciones perfectas que ella nunca había obtenido en la academia. Scarlett felicitó a Julius por haber alcanzado el primer lugar, pero él le dijo que conseguir el primer lugar de esa forma había sido bastante fácil para él. La mente de Scarlett se colapsó y se dijo que eso era como un reto directo y entonces empezó a estudiar y practicar más su esgrima para recuperar el primer lugar en el próximo examen. Ella logró llegar al primer puesto al obtener una puntuación perfecta. La alegría invadió a Scarlett cuando vio al príncipe Julius caminar por el corredor. Él se acercó a ella y la felicitó por haber obtenido el primer puesto en el examen. Con una sonrisa, le acarició el cabello y le dijo que le había impresionado mucho verla practicar esgrima con tanto entusiasmo después de las clases. Luego se despidió y siguió su camino. Los compañeros de Scarlett la rodearon y le preguntaron si tenía algún tipo de relación con el príncipe. Ella negó con la cabeza y les aseguró que no era lo que ellos pensaban. Sin embargo, uno de ellos les susurró que había rumores en la academia de que el príncipe Julius había fallado su examen a propósito esa vez. Al oír eso, Scarlett sintió que su orgullo se desmoronaba. Ella murmuró para sí misma que ahora que conocía los trucos del príncipe Julius, no volvería a caer en sus provocaciones. Pero para su sorpresa, empezó a encontrarse con él todos los días. Se preguntaba por qué él siempre aparecía por su camino, si los dormitorios masculinos del Departamento de Educación Especial estaban en la dirección contraria. Julius le respondió que todo era una gran coincidencia. Ella frunció el ceño y murmuró que él lo hacía a propósito. Él soltó una carcajada y exclamó que se divertía mucho con ella, porque para alguien que era conocida como la Rosa de Hielo, mostraba muchas expresiones diferentes. Le dijo que debía creer que se ocultaba bien detrás de su máscara inexpresiva día tras día, pero él sabía la verdad porque la había observado y murmuró que ella era el tipo de persona que reflejaba todas sus emociones en su rostro. Ella le preguntó qué era lo que pasaba por su mente en ese instante. Él le contestó que seguramente se preguntaba cuándo se iría ese príncipe falso y la dejaría tranquila. Ella afirmó con un murmullo. Ella admitió que no había tenido noticias de Cao desde que la amenazó. Entonces, ella se puso a caminar junto a Julius. Él le inquirió sobre cómo le había ido con Cao últimamente. Le informó de que no lo había vuelto a ver y de que,
desde que el príncipe Cal había sido relegado al curso de estudios generales, apenas habían cruzado palabra. Él dijo que eso era una buena noticia. Luego, ella pensó que tal vez el príncipe Julius la acompañaba siempre para espantar a Cal. Él le apartó el cabello plateado de la cara y exclamó que su cabello plateado era precioso y que sería una lástima que se perdiera por culpa de las tonterías de su hermano menor. Le dijo que, de todos los que había conocido hasta entonces, ella era una criatura increíble y fascinante. Ella se sintió ofendida al oír eso. Él le dijo que esas observaciones eran muy valiosas, ya que había podido contemplar algo como ella. Después, le preguntó si le había enseñado su cuaderno de bestias fantásticas dibujadas a mano y le dijo que ella también estaba en su libro. Entonces le mostró su libro y le dijo que sería un desperdicio entregar algo tan interesante como ella a alguien como Cal, que no apreciaba su valor. Le pidió que dejara a Cal y se convirtiera en su prometida. Ella le respondió que lamentaba tener que rechazar su propuesta. Desde aquel día, ella había albergado el sueño de golpear a esos dos príncipes que la habían humillado. Ahora tenía la oportunidad de cumplirlo. Sin vacilar, le dijo al príncipe idiota que él sería el primero en recibir su puño y luego se lanzó sobre Cal, golpeándolo en la cara con todas sus fuerzas. Él cayó al suelo, aturdido por el impacto. Antes de que pudiera reaccionar, Scarlett se dirigió al otro príncipe, dispuesta a darle su merecido. Pero entonces, Leonardo apareció corriendo y se interpuso entre ellos. Le rogó a Scarlett que se calmara y que no golpeara a nadie más. Miró a su alrededor y vio a los demás invitados al banquete tirados en el suelo, algunos sangrando, otros inconscientes. No podía creer lo que veía. Le preguntó a Scarlett si ella había sido la responsable de todo aquello. En ese momento, Julius llegó al lugar y se echó a reír al ver la escena. Le dijo a Leonardo que aquello era más divertido de lo que habían imaginado. Luego se acercó a Scarlett y le deseó buenas noches con una sonrisa burlona. Le comentó que era raro verla en un baile como aquel, con su presencia tan deslumbrante. Le explicó que su hermano menor lo había invitado, pero que se había retrasado por asuntos oficiales. También le confesó que se había enterado de lo ocurrido allí por alguien que había logrado escapar por una ventana, incluyendo el nombre de la culpable. Le pidió que le contara que la había impulsado a hacer algo tan escandaloso. Leonardo también se mostró curioso y le preguntó si tenía alguna buena razón para actuar así. Ella les respondió con firmeza que los asistentes al banquete habían confesado todo tipo de crímenes sin el menor arrepentimiento. Dijo que no podía tolerar que encubrieran sus crímenes con silencio y que había decidido castigarlos por su propia mano. Julius dijo que aquello era un excelente preludio y le preguntó qué había pasado después. Ella les dijo que esas personas le daban asco y que por eso las había golpeado. En un susurro, Leonardo expresó su temor de que la reputación de su familia volviera a mancharse después de haber vivido una década de paz y tranquilidad. Él estalló en una carcajada y elogió a la hermana de Leonardo por su valentía. Dijo que le hubiera encantado presenciar cómo esos necios caían derrotados por su mano y que se arrepentía de haberse perdido el espectáculo. Scarlett le reprochó al primer príncipe que tenía un gusto pésimo y que era el más depravado de todos los presentes. Él se ofendió y le recriminó que no tenía derecho a criticarlo, sobre todo después de haber revelado su verdadera naturaleza. Siguió murmurando que desde que la conoció, había estado esperando el momento en que se desencadenaría y le preguntó cómo se atrevía a hacerlo sin que él pudiera disfrutar de la escena. Leonardo se angustió por cómo tendría que dar explicaciones a sus padres sobre lo ocurrido. Scarlett le dijo que, con todo respeto, las cosas se habían salido de su control. Julius le aseguró a Leonardo que no se preocupara, que él se haría cargo de encubrir los crímenes de Scarlett, pero en ese instante, ella perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Scarlett sintió que aún podía oír el sonido de aquella campana familiar, la campana de la iglesia dedicada al dios del tiempo, Cronos. Pensó que debía haber abusado del poder de la bendición de Cronos y que eso le había hecho perder la conciencia. Se sintió pesada, como si alguien la aplastara. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de una criada que la tenía inmovilizada con un cuchillo apuntándole al pecho. La ira se apoderó de Scarlett al ver a la criada que la amenazaba con un cuchillo. Sin darle tiempo a explicarse, Scarlett le lanzó un puñetazo que la hizo caer al suelo. Quien se creía que era para atacarla de esa forma tan peligrosa, le exigió que le dijera su nombre y el motivo de su agresión. La criada, aturdida, solo pudo balbucear que se preparara para lo que venía. En ese momento, Leonardo entró corriendo en la habitación, alarmado por el ruido. Al ver a su hermana despierta, le preguntó con alivio si estaba bien y qué había ocurrido. También le recordó que debía guardar silencio, pues había alguien convaleciente en la casa. Scarlett le saludó con un buen día y le explicó que la criada había intentado apuñalarla. Leonardo miró a la criada inconsciente en el suelo y suspiró. Parecía que Scarlett no había cambiado nada después de 3 días en coma. Le contó que se había desmayado en el baile y que había estado muy preocupado por ella,
pues los médicos no encontraban la causa de su estado. Se alegraba de que hubiera despertado, pero le rogaba que no volviera a meterse en problemas. Ella se disculpó con su hermano y reconoció que había actuado de forma imprudente. Le pidió perdón y le prometió que reflexionaría sobre su comportamiento. Él le preguntó si juraba que no volvería a golpear a nadie. Scarlett le respondió con una sonrisa traviesa que no podía hacer tal promesa. Entonces la reprendió con cariño y le dijo que no le diera falsas esperanzas con una respuesta tan rotunda. Cuando Julius entró en la habitación de Scarlett, la saludó con una sonrisa burlona y le dijo que la bella durmiente por fin había despertado y se había puesto en marcha. Ella frunció el ceño, sin entender qué hacía allí. Él le contó que había estado hablando con Leonardo sobre algunos de los problemas que podrían surgir a raíz de lo ocurrido en el baile, cuando vio a una criada tirada en el suelo. Entonces soltó una carcajada y comentó con ironía que tenían un gusto muy peculiar para decorar. Leonardo, avergonzado, ordenó a las otras criadas que se llevaran a la desmayada y la ataran bien. Scarlett asintió y añadió que la criada recibiría un castigo ejemplar más tarde. Luego invitó a Julius y a Leonardo a sentarse en el sofá. Julius se acomodó y les preguntó por dónde querían empezar. Ella lo miró fijamente y le pidió que le informara sobre el estado de la anulación de su compromiso con Cao. Julius le devolvió la mirada y le explicó que tanto la familia real como la suya ya había hecho los trámites necesarios para formalizar la anulación entre Cao Von Palan y Scarlet Island Dominion. Scarlett se quedó boquiabierta al oír que su padre había aceptado eso. Le dijo que, después del escándalo en el baile, todo el mundo se había enterado de lo que Cao le había hecho a ella, así como de las acciones inmorales de la facción del Segundo Príncipe. Además, le reveló que Cao había perdido su derecho al trono y que los miembros de la facción del Segundo Príncipe estaban siendo investigados por crímenes tan atroces como la esclavitud y la trata de personas. Ella había confesado que su compromiso era algo que había anhelado desde hacía mucho tiempo, pero que aún le parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle a Julius si él la odiaría por ello. Él era su hermano menor, un idiota que no le importaba en lo más mínimo, no le causaba ningún dolor. Además, afirmó que todos los de su facción se habían llevado lo que se merecían y que la única pena que sentía era no haber podido tenerla a ella como parte de su familia real. Pero supuso que simplemente no estaba destinado a ser así. Leonardo y Scarlett se quedaron perplejos. Ella le reprochó a Julius que, ya que el príncipe Cao había fracasado en su propósito de atarla a la familia real, se había convertido en un estorbo y le exigió que le explicara qué era lo que pretendía. Él confirmó con una sonrisa y susurró que sentía cierta compasión por Scarlett. Le dijo que, hasta que la situación se calmara un poco, nadie se atrevería a hablar de otro compromiso para ella. Le aseguró que conseguir la felicidad de una mujer podría parecerle un sueño lejano en ese momento, pero que debía tener esperanza, pues había obtenido algo mucho mejor a cambio. Scarlett lo miró con enfado. Julius le contó que, desde el incidente en el baile, se habían difundido todo tipo de rumores sobre ella y que parecía que los sirvientes que habían presenciado el baile eran los responsables de las historias. El rumor decía que los nobles corruptos que se hartaban de comida y bebida fueron aplastados por los puños de la heroína en el festival de sangre y llevados a prisión. Y esa temible belleza que se alzaba entre ellos, bañada en su sangre, había adquirido un segundo nombre. Todos empezaron a llamar a Scarlett la princesa manchada de sangre. Se escuchó un aplauso y una voz que elogiaba a la nueva heroína de la nación, la princesa manchada de sangre, Scarlett. Era Julius, quien expresó su gratitud hacia ella por haberse encargado de los hombres que le habían causado tantos problemas a su padre. Leonardo, en cambio, mostró su decepción y lamentó que la gente no se olvidara del nombre de la princesa, sino que le dieran otro más. Pensó en cómo se lo explicaría a su padre y en cómo su hermanita había vuelto a ganarse otro apodo. Julius les informó de que el país iba a entrar en un periodo de gran agitación, pues los crímenes confesados por los miembros de la facción de Cao en el baile habían provocado el arresto de muchos nobles de alto rango. Esto implicaba que habría que sustituir a muchos miembros importantes del Parlamento, los encargados de establecer las políticas nacionales. Pero lo más preocupante era que el propio primer ministro Godwin de Carman era el miembro clave de esa facción del Segundo Príncipe idiota y que, sin duda, debía ser juzgado. Scarlett recordó haber visto al señor Godwin una sola vez en el Palacio Real y cómo su enorme barriga sobresalía como una masa de grasa que pedía a gritos ser golpeada. Luego le preguntó a Julius si Cao no era el líder de su propia facción. Él murmuró que Cao no era más que una figura decorativa. El monarca y el príncipe Julius siempre habían tenido la certeza de que existía una mente maestra detrás de las acciones de la facción del Segundo Príncipe, por lo que su estrategia consistía en tomarse el tiempo necesario para indagar y construir un expediente para eliminar a los oficiales corruptos del palacio. Y el nombre de esa organización era el Departamento de Investigaciones del Palacio Secreto.
Julius afirmó que Leonardo era el líder de los investigadores de ese departamento y dijo que, aunque el rey había fundado el departamento hace varios años, nunca solicitó la aprobación parlamentaria, por lo que le rogó a Scarlett que mantuviera este secreto. Ella comprendió por qué su hermano Leonardo había estado tan atareado. Scarlett después cuestionó a Julius si la razón por la que su hermano mayor había estado tan agobiado últimamente se debía a que siempre lo acompañaba y ahora lo comprendía. Julius le dijo que no abusara de los demás de esa forma. La única vez que molestaba a Leonardo era cuando casualmente estaba en su casa y, de hecho, él estaba dispuesto a apostar que los problemas que ella le ocasionaba eran la verdadera causa de su agobio. Leonardo susurró que la culpa de su agobio pertenecía a ambos. Julius declaró que deseaba presentarles a alguien que había trabajado especialmente duro para ayudar a desenmascarar al primer ministro y les explicó que tenían personal del Departamento de Investigaciones del Palacio secreto infiltrado en la facción del segundo príncipe para descubrir su funcionamiento interno. Sin embargo, ella podría conocerlo ya, y él era en realidad Sigurd Forgrave. Sigurd entró en la sala y exclamó a Scarlett que estaba contento de ver que ella estaba de tan buen humor y se disculpó con Scarlett. Ella no se sentía ofendida por las actitudes irrespetuosas que Sigurd solía tener con ella en la academia, debido a su misión. Eso era lo que pensaba en su interior, pero no se privaba de gastarle alguna broma. Con tono juguetón, le comentó que estaba segura de que Sigurd había jurado lealtad absoluta al príncipe Cal y le felicitó por su increíble actuación. Le sugirió que, si no le iba bien como caballero, podría aprovechar su asombroso talento para trabajar en el teatro. Sigurd se disculpó profundamente con ella otra vez. Julius, con sarcasmo, le susurró que, si aún le guardaba rencor por lo que había hecho con Cal, podía vengarse de él, ya que haría una excepción solo por esta vez. Leonardo le gritó que no le dijera esas cosas a su hermana, porque se lo tomaría en serio. Los ojos de Scarlett se iluminaron y le preguntó seriamente a Sigurd si podía golpearlo. Él aceptó decidido y afirmó que recibiría ese puñetazo de ella. Leonardo, preocupado, intentó detener a Scarlett y a Sigurd y les pidió que no hicieran caso al príncipe Julius. En lugar de golpear a Sigurd, Scarlett se detuvo en el último momento. Sigurd no entendía qué estaba pasando. Scarlett le explicó que Sigurd siempre se metía en su camino cuando los matones del príncipe Cal la acosaban en la academia, defendiendo al príncipe con frases como que solo él tenía el derecho de tocarla. Sigurd se sintió avergonzado y le rogó que le dejara entregar su informe sobre la información que había recopilado durante su misión encubierta. Julius intervino y le ordenó que saliera de la habitación y que descansara lo suficiente. Ella salió de la habitación y reflexionó sobre las consecuencias de lo ocurrido en el baile. Seguramente los rumores ya habrían llegado a la academia y sus amigos estarían preocupados por ella. Tendría que contarles toda la verdad. Por otro lado, el príncipe Cal ya no sería un obstáculo para ella y podría disfrutar de la compañía de sus amigos todo lo que quisiera. Le costaba creer que ese día hubiera llegado por fin y se sentía orgullosa de haber derrotado a todos sus enemigos en el baile. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pues según el informe de Sigurd, el príncipe Cal había sido manipulado por el primer ministro desde su infancia. Scarlett llegó a su habitación y pulsó un botón para llamar a Cervantes. El mayordomo apareció y le preguntó si necesitaba algo. Scarlett le preguntó por la criada que había intentado asustarla con un cuchillo. Cervantes le dijo que había seguido sus órdenes y la había atado en un cobertizo, donde pronto recuperaría el sentido. La criada se llamaba Nanaka y provenía de una tierra lejana. Había sido recomendada por la asociación de criadas más prestigiosa del reino de Palestina, que tenía entre sus clientes a la propia familia real. El padre de Scarlett había confiado en ella desde el primer día, pues le habían dicho que era rápida y eficiente en su trabajo. Sin embargo, Nanaka también era una persona fría y descortés, que no se llevaba bien con las demás criadas. Scarlett no entendía cómo alguien así podía haber intentado asesinarla con un cuchillo mientras dormía. ¿Qué motivos tendría para hacer algo tan atroz? Las otras criadas le aseguraron que Nanaka no era una asesina, que debía haber sido coaccionada o engañada por alguien. Scarlett les preguntó si habían visto a algún extraño rondando por la casa, y Cervantes, la más veterana de las criadas, le dijo que sí, que habían detectado a varios individuos sospechosos tratando de infiltrarse. Pero Nanaka no parecía estar relacionada con ellos, al menos no a simple vista. Quizás era una actriz muy hábil, que había fingido ser una criada fiel durante todo ese tiempo. Las otras criadas se echaron a llorar y le rogaron a Scarlett que tuviera compasión de Nanaka. Cervantes les pidió que se calmaran, que no juzgaran sin tener pruebas, que el hecho era que Nanaka había atentado contra la vida de Scarlett y eso era imperdonable. Y aunque Scarlett fuera tan generosa como para perdonarla, su padre nunca lo haría. Ella les dijo que no se preocuparan, que no iba a hacer público este asunto, que solo ella y las criadas sabrían del intento de asesinato de Nanaka.
Scarlett se dirigió al cobertizo donde habían encerrado a Nanaka, la criada que había capturado. A simple vista, parecía una chica normal, pero ella sabía que ocultaba un secreto. Con cautela, abrió la puerta del cobertizo y se encontró con una sorpresa. Nanaka no estaba allí, solo su uniforme de criada abandonado en el suelo. En su lugar, había un lobo de pelaje negro que le mostraba los colmillos. Scarlett le habló al lobo con voz suave, recordándole que Cervantes les había ordenado a las criadas de la mansión Albanda Minian que trabajaran en silencio y sin protestar, y que eso también valía para él. Luego lo llamó por su nombre, Nanaka. Era evidente que el lobo era en realidad el hombre bestia. Scarlett le pidió a Nanaka que se calmara y le prometió que no le haría ningún daño, solo quería conversar con él. Además, le confesó que su pasión era golpear a los nobles corruptos y que no tenía ningún interés en maltratar a los animales. Sin embargo, si Nanaka recuperaba su forma humana, no dudaría en darle una paliza. Scarlett pensó que había leído sobre los hombres bestia en algún libro, pero nunca había visto a uno en persona. Eran una raza de Miun capaz de transformarse en lobos. También tenían un rasgo distintivo, su cabello negro y sus ojos ámbar eran muy poco comunes. Nanaka accedió a volver a su forma humana y Scarlett se llevó otra sorpresa. No era una chica, sino un chico. Scarlett se encontró con la amenaza de un cuchillo en el cuello, que empuñaba Nanaka con furia. Él no parecía dispuesto a escuchar ninguna palabra de ella, solo quería acabar con su vida. Ella se sobresaltó al ver un extraño sello en su pecho, que reposaba inconsciente. Recordó haber leído sobre esos sellos, que sometían a las personas a la voluntad de un caster. Se preguntó si Nanaka era uno de esos esclavos mágicos, y si podía liberarlo de su control. Con voz temblorosa, le preguntó si estaba actuando por orden de alguien más, si tenía algún motivo para querer matarla. Nanaka no respondió, solo apretó el cuchillo con más fuerza. Ella insistió, diciéndole que tal vez podía ayudarlo a romper el sello, si le contaba quién lo había enviado. Nanaka la miró con incredulidad, y le dijo que no creía que ella pudiera hacer nada por él, que solo era una noble engreída que quería engañarlo. Le preguntó si lo tomaba por un tonto. Scarlett no se dio por vencida, y le volvió a preguntar si le diría la verdad, si le revelaría el nombre de su caster. Nanaka le lanzó un desafío, y le dijo que si ella pensaba que podía eliminar el sello, que lo intentara, pero que tenía que ser en ese momento, y que, si lo lograba, él le contaría todo lo que sabía, pero también le advirtió que no tenía ninguna posibilidad de conseguirlo. Scarlett respiró hondo, y se acercó a Nanaka con determinación. Le agarró la mano que sostenía el cuchillo, y lo hizo caer al suelo con un movimiento rápido. Le pidió disculpas por ser tan brusca, pero sabía que, si no actuaba así, el sello no le permitiría cooperar. Le tocó el pecho con su otra mano, y sintió una energía oscura emanando del sello. Nanaka le preguntó qué estaba haciendo, con una mezcla de miedo y curiosidad. Scarlett usó su habilidad de magia inversa, y el sello se desvaneció como humo. Nanaka quedó atónito y confundido, sin entender cómo había perdido el sello que lo ataba. Se le ocurrió a Scarlett que Nanaka no entendía lo que había pasado. Le dijo que no había hecho desaparecer al hombre, sino que había devuelto las cosas a su estado original. Con una voz baja, le reveló que tenía la habilidad de regresar el tiempo, un don que le había otorgado Cronos, el dios del tiempo. Nanaka se quedó boquiabierta, pues sabía que las personas con dones divinos como Scarlett eran más escasas que los hombres bestias y se decía que eran magos poderosos, pero poder retroceder el tiempo era algo increíble. Scarlett confesó que su don divino era la razón principal por la que la familia real quería casarla con ellos. Dijo que su poder tenía muchas limitaciones, como que le consumía la vida, por lo que, si lo usaba demasiado en poco tiempo, moriría y se desmayó en el baile porque usó la habilidad de aceleración varias veces para aumentar su velocidad. Entonces, expresó su incredulidad ante lo que escuchaba. Scarlett le advirtió que era un secreto y que, si se lo contaba a alguien, tendría que castigarlo. Nanaka sintió con la cabeza y le juró que no diría nada, pues, aunque ella podía haberlo matado, también lo ayudó al quitarle ese sello de esclavo. Siguió diciendo que los hombres bestias nunca olvidan un favor ni revelan un secreto. Scarlett le preguntó si ahora le contaría todo. La respuesta de Nanaka sorprendió a Scarlett. El hombre que la había contratado para matarla era nada menos que el primer ministro Garwin de Carman. Scarlett sintió un escalofrío al reconocer el nombre del político más influyente del país, solo por debajo del rey. Nanaka le lanzó una mirada inquisitiva y le preguntó si no temía enfrentarse a alguien tan poderoso. Scarlett confesó que sentía miedo, pero no era un miedo paralizante, sino uno que la llenaba de adrenalina y excitación. 3 días después, en los suburbios de la capital, Grand Hilda, Scarlett se encontró con el príncipe Julius, quien la acompañaría junto con Nanaka en su misión. Scarlett se mostró molesta por la presencia del príncipe y le preguntó por qué se había entrometido en su plan, ya que ella solo quería estar con su adorable Nanaka.
Nanaka se sonrojó y le rogó a Scarlett que dejara de llamarlo así. Julius se indignó y le reprochó a Scarlett su falta de gratitud, ya que gracias a él ella podía pasear libremente por esas calles peligrosas. Scarlett le restó importancia y le exigió que revelara la verdad sobre el señor Godwin y su implicación en el tráfico de esclavos. Nanaka se lamentó de cómo habían llegado a esa situación. Mientras caminaban por las calles, Scarlett se distrajo con las vistas y los sonidos de la pobreza. Señaló un edificio derruido que parecía tener 1000 años de antigüedad y le propuso a Nanaka llevarse un trozo de la pared como recuerdo. Le explicó que ese era el hogar de algunas personas y le suplicó que no hiciera nada imprudente. Luego, le enseñó a Nanaka una brocheta de carne y verduras que había comprado en un puesto ambulante y le comentó que la carne tenía un aroma extraño que nunca había percibido antes. Nanaka le advirtió que lo tirara, ya que podría enfermarse si comía rata frita. Se lo enseñó a Nanaka, el mineral de mitil que había adquirido de un chiquillo por una sola moneda de oro, y le dijo que nunca había contemplado un mineral de mitil tan lleno de color. Nanaka se cuestionó si aquello era más que una roca. Julius le reprochó a Scarlett que era una presa fácil para los timadores, pues, aunque se vistiera con ropas sencillas, su cabello plateado y su belleza deslumbrante la delataban como hija de un noble. Le señaló a Nanaka la expresión de confianza en sí misma que tenía, pensando que se había adaptado bien al lugar. Nanaka se preguntó si realmente tenía una expresión de confianza, pues a él le parecía tan inescrutable como siempre. Scarlett le recriminó a Julius que no era forma de dirigirse a los demás y que el que debería ocultar el rostro era él, pues todo el mundo en este país lo conocía. Julius le respondió que, a pesar de las apariencias, poseía un gran don para la actuación y que, aunque no se disfrazara, estaba tan seguro de sus habilidades que nadie sería capaz de reconocerlo. Entonces, de pronto, 2 niños se acercaron gritando que ese hombre era un príncipe y le pidieron que les diera unas monedas. Julius se quedó mudo y Scarlett susurró que su tapadera había sido descubierta casi al instante. Nanaka les recordó que odiaba interrumpir ese ambiente distendido, pero ¿no se habían olvidado de la razón por la que habían venido aquí hace 3 días? Scarlett descubrió la verdad detrás del intento de asesinato. El primer ministro Godwin había ordenado a Nanaka que acabara con su vida. El asesino le interrogó con una mirada fría, queriendo saber si ella lo había anticipado. Scarlett negó con la cabeza y confesó que solo tenía una leve sospecha, pero no una certeza. ¿Qué motivo tendría Godwin para quererla muerta? Nanaka le reveló que la noche anterior había recibido una misiva urgente del primer ministro, que decía: elimina a esa mujer, Scarlett, que le propinó una paliza a mi pobre hijo Iñe. Hazla sufrir y desmiembra su cadáver. Scarlett se quedó perpleja, pues no recordaba haber tocado a Iñe. Nanaka le contó que había oído que Iñe supuestamente había sido herido en la fiesta que organizó el segundo príncipe Kao. Scarlett se dio cuenta de que quizás lo había golpeado sin darse cuenta y se preguntó otra cosa que no le cuadraba: ¿cómo era posible que Nanaka llevase 3 meses trabajando en la mansión si el baile había sido hace poco? Nanaka le explicó que su misión original era infiltrarse en la casa del duque Van de Mingen, no matarla a ella. Godwin solo aprovechó la oportunidad de tenerlo allí para darle la orden de asesinarla. Sin embargo, Godwin tenía otro objetivo al enviarlo: espiar los movimientos del duque y sus aliados. Nanaka no podía contener su ira y, con los puños apretados y un gruñido furioso, expresó lo que pensaba de Godwin. Se trataba de un hombre maquiavélico que tenía bajo su control a los nobles del imperio. Le reveló a Scarlett que Godwin había infiltrado esclavos en la mayoría de las familias nobles y que se aprovechaba de la información que obtenían para extorsionarlos y manejarlos a su antojo. No solo les hacía pronunciar las palabras que él deseaba, sino que también los implicaba en el tráfico de esclavos, la corrupción y otros delitos. Godwin les ofrecía la fruta prohibida, los ataba a su bando y los hacía incapaces de liberarse. De esta forma, iba incrementando el número de personas que seguían su modo de actuar. Scarlett se quedó asombrada al saber que Nanaka era en realidad un espía y le comentó que ahora comprendía por qué era un asesino tan débil. Nanaka le respondió que ella era demasiado fuerte para... Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.